Hola Concepción del Uruguay, hola Radio Total 90.9, soy Adrián Stoppelman, el humorista del programa de Víctor Hugo, para contarles que junto a la genial Vivi Tonelier llegaremos por primera vez a Concepción con nuestro show Vienen por Todo, más gente de... ¿Cuándo? El sábado 31 de agosto a las 21:30, ¿dónde? En el Auditorio Carlos María Celsi, de 8 a 12 o de 17 a 19. 2 horas de catarsis y resistencia con humor, vení, hace bien, te esperamos. Auspicia Mutual Bancaria. La fórmula de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Y en la provincia de Entre Ríos logramos armar una lista bastante interesante también, que está encabezada por Luis Toto Díaz como candidato a diputado nacional, que es un concejal de la ciudad de Paraná, del Frente Renovador, que asumió en el año 2015 con la candidatura de Sergio Massa, que es continuado en segundo término por Hilda Bianchi, que es la ex jefa de gobierno de la ciudad de Rosario del Tal hasta hace apenas unos meses. Ella es radical, una radical enojada con Cambiemos, que decidió venirse a trabajar a nuestro espacio. Y en tercer término, como candidato a diputado nacional, estoy yo desde Concepción del Uruguay, representando al Partido Socialista, trabajando para esta propuesta que entendemos busca salir del River Boca que tiene en este momento la política en Argentina, no desde una postura crítica ni por ahí revanchista, sino desde una postura positiva, buscando simplemente alternativas tanto al gobierno de Mauricio Macri, que entendemos que es uno de los peores gobiernos que ha tenido la democracia en Argentina, como al gobierno de Fernández Fernández, que entendemos simplemente que ya tuvo la oportunidad de gestionar y que no logró de la mejor manera solucionar el problema de los argentinos. Entonces, en esa coyuntura, con esta propuesta que contempla peronistas, radicales, vecinalistas, socialistas, entendemos que tenemos que hacer todo lo posible para buscar romper esta polarización que de a poquito se viene construyendo en el país. Sin embargo, digamos, los resultados no logran, ¿cómo te diría? Un mínimo de adhesión como para pensar en una alternativa a la polarización. No es un extremo no querer de alguna manera adherir a alguno de los extremos para poder llevar a cabo alguna tarea política, porque el problema muchas veces que tiene que ver con la construcción de poder. Al socialismo le ha pasado mucho, es, digamos, irse a un costado tan lejano del nudo que se discute, que terminan en la nada tapados, y terminan tapados por la hojarasca que deja la discusión. Sí, exactamente. Mira, yo creo que la construcción de mayorías que sean capaces de ostentar poder es muy importante, y es muy interesante que esa construcción sea de forma amplia, diversa, y que pueda haber distintos sectores que de forma heterogénea conformen un consenso de gobierno y un consenso democrático. Pero entendemos coyunturalmente que la polarización no nos sirve. Entendemos que esta idea de polarización, que no sé si es tal, lo veremos el 11 de agosto, pero que se está construyendo, sobre todo desde los medios nacionales, hay una idea muy clara de hablar o de Macri o de Cristina. Bueno, pero a ver, vamos al resultado provincial. Entre las dos fuerzas en disputa a nivel nacional, en la provincia de Entre Ríos se llevaron el 90 y poco %, es decir, que sí, para todo el resto dejaron... Yo creo, Juan, que tenemos que hacer un análisis alternativo también, porque en Entre Ríos tuvimos 120.000 votos en blanco para la candidatura a gobernador, que esos son votantes que eligieron experiencias vecinalistas en distintas ciudades y pueblos y que optaron por no votar la boleta del gobernador. Podemos analizar por qué, si es que no se tomaron el trabajo de cortar boleta o es que simplemente decidieron confiar en un proyecto local y no se interesaron por los destinos del gobierno de la provincia. Pero en ese marco de entender que hay 120.000 entrerrianos que no votaron la candidatura a gobernador, depende cómo lo analices, podemos entender que
tampoco es que la polarización fue tal, porque tenemos un 15% de los entrerrianos que fueron a las urnas, 15-20%, y que no votaron ni a Benedetti ni a Bordet. Por eso yo quiero ver qué van a hacer esos entrerrianos en esta elección. No creo que se repita el resultado del 55% para Fernández Fernández en la provincia. No creo que todos los votos de Bordet puedan trasladarse hacia la candidatura de Fernández Fernández, así como tampoco tengo muy en claro qué va a pasar con la candidatura de Macri y Pichetto. Pero creo que esto de la polarización es una construcción política que generan algunos sectores porque es más fácil. A ver, te voy a dar un ejemplo. Uno en la vida todo el tiempo hace apuestas. Uno pone en riesgo energía, tiempo, dinero también, para obtener diferentes resultados. Y en la política también uno tiene que hacer apuestas. Y como en la ruleta, apostar al rojo y al negro es más fácil que apostarle a los números, porque tenés más chances de ganar, menos chances de perder, aunque el resultado sea un poco más conservador. Y en la política pasa lo mismo. Cuando los polos se sitúan en blanco o negro, en rojo o negro en este caso, para los empresarios, para los sectores de poder, es más fácil jugársela por alguno de los candidatos. Incluso algunos hasta se la juegan por los dos, te diría, grandes estructuras de poder mediático que ponen, como se dice, huevos en las dos canastas y pasan la situación sin gloria, sin pena tampoco, y la atraviesan. Yo creo que es momento de pensar en esta coyuntura electoral. Después vemos en un eventual balotaje, en una eventual elección en octubre, pero para el 11 de agosto yo creo que los argentinos, los entrerrianos, tenemos que ser capaces de votar analizando el proyecto que proponen los candidatos, analizando quiénes son los candidatos que están en la boleta. Ya habrá tiempo para la polarización en un eventual balotaje. Ahora lo que discutimos es la composición del Congreso, además de candidaturas presidenciales, y es muy importante que el Congreso pueda tener terceras posiciones, que no haya solamente dos grandes sectores que sean capaces de negociar entre ellos y nada más, pero por supuesto que tu opinión de que el socialismo, así como otras fuerzas, como algunas izquierdas por ahí un poquito más radicalizadas o algunas expresiones vecinalistas, por ahí, por no querer conformar parte o no querer entregarse a los polos de la polarización, por ahí quedan afuera, y eso es una realidad. Pero creemos que no es la coyuntura hoy en Argentina para jugársela ni por el rojo ni por el negro, sino que tenemos que tener capacidad de generar una alternativa distinta. Argentina hace 8 años que no crece. Tenemos una cantidad de recursos ociosos en la República Argentina que preocupan a cualquier economista. Tenemos industria nacional frenada, tenemos capital humano desperdiciado, gente que ha estudiado y que hoy no encuentra trabajo para lo que se preparó. Tenemos recursos naturales que no son, algunos recursos no son explotados de la mejor manera y otros ni siquiera son explotados. Entonces creo que tenemos que ser capaces de contemplar un proyecto nacional que sea de unidad nacional en cuanto a lo político y lo social, que dejemos de enfrentarnos tanto, y en términos económicos capaces de tener una propuesta integral que entendemos no ha logrado tener ni el gobierno de Cristina, que ha tenido sus dificultades económicas en gestión, y el gobierno de Macri, que directamente ha sido un desastre en cuanto a la economía y en cuanto a lo social. Claro, a mí me parece que hay una concurrencia de responsabilidades en cuanto a permitirse aceptar sin cuestionar el aparato mediático judicial, que es en definitiva un poder oculto, no juega responsabilidades políticas, no se arriesga la opinión de la gente, gana centenares de miles de pesos en el caso de lo judicial, y quién sabe cuántos millones desde el punto de vista empresario los conglomerados periodísticos, que además tienen intereses concurrentes con la actual estructura del gobierno nacional. Y a mí me parece clave eso. A mí me parece más importante que ver si crecimos o no crecimos. La estadística señala que Argentina no crece del 2016 en adelante. Uh-huh. Para atrás sí, poco, es cierto, en un contexto que no daba, porque además nada pasa solo. Hay un mundo de generaciones en el que hay que en el que hay que analizar
lo que nos pasa individualmente. Es lo mismo que uno dice, analiza la política desde lo personal. A mí tal cosa me hicieron a mí daño, pero entonces yo no voto a ese sector. Cuando en realidad lo que uno tiene que ver es la sociedad, no uno mismo. Seguro. Y a mí me parece que hay digamos, el silencio es parte de este cáncer que tiene la Argentina y que no va a tener solución sencilla, porque los mismos poderes fueron los que condicionaron a Alfonsín, los que lo echaron a patada. Usted ya es un estorbo, la reunión con Mañeto sentado hablando con Carlos Menem antes de la Asunción, lo relata el propio Terraño. Bueno, y esta moda de las noticias falsas asociadas con la elección de jueces, ahí lo tenemos a Bonadío, estadísticamente podría tocarle una causa cada 1.000.000, y sin embargo todas las causas contra Cristina lo tienen. Entonces, esto que le pasa a Cristina hoy puede ser una ventaja política para un tercero, como Labaña, pero ojo que le puede pasar a Labaña también en caso de que llegara. Se corrió, porque inclusive lo terminó denunciando, no reconociéndolo, pero se dijo muy firmemente que a Labaña le habían ofrecido millones de pesos para que no. A ver, entonces, a mí me parece que más allá de la polarización o no, si derecha o izquierda, hay que tener una posición clara, que en este momento ningún sector de la oposición, salvo el peronismo, que es la víctima, lo está denunciando. Mira, yo cuando te decía que creía que había poderes mediáticos muy poderosos que apostaban a la polarización, por supuesto que no me refiero al periodismo, al trabajador de oficio periodismo, me refiero a las grandes industrias de la información. Esos grandes centros que producen la información desde Buenos Aires para que la consuma el resto del país, que como vos decías, te producen noticias falsas. Yo me encontraba hace 2 días en una radio y la periodista me dice en vivo, bueno, quisiera saber qué opinión tenés a esta noticia que está saliendo de que Roberto Labaña anunciaría que se baja de la candidatura. Y yo la verdad es que ni siquiera atiné a preocuparme, porque sabía que era una noticia falsa. Enseguida lo desmentí, pero por supuesto que cuando terminó el programa me comuniqué a Buenos Aires preguntando qué era eso. Me respondieron que no, que era una noticia falsa, de la misma manera en la que es una opinión esto que voy a decir. Yo creo que no es cierto el ofrecimiento de los 8 millones de dólares para que Labaña se baje. Sí es cierto que el gobierno nacional le pidió a Labaña que se baje. Hubo una reunión en la que estuvo Macri con Roberto Labaña y Macri le manifestó a Roberto Labaña, esto me lo ha contado el mismo Roberto Labaña, que no era la mejor posibilidad para los argentinos que haya una candidatura de Labaña, que por favor, si no quería sumarse al proyecto y formar parte del gabinete económico. Roberto Labaña tuvo muy en claro que a él no le interesaba formar parte de un gobierno como es el gobierno de Macri, y nos pusimos a trabajar en esta alternativa que, bueno, como decíamos, a último momento hubo gente que se puso en el lugar a donde tenía que estar desde el primer momento, me parece, y que lo único que hicieron fue sumarse a nuestro espacio para subirse el precio. Estoy hablando de Pichetto y de Massa, que son 2 dirigentes que coquetearon con Roberto Labaña sabiendo que no iban a formar parte de nuestra estructura electoral, sino que lo hicieron simplemente para poder negociar mejor con los 2 polos de la grieta. Y viendo esos dos casos, nosotros más que poner en riesgo la candidatura de Roberto, simplemente la afianzamos más. Para nosotros fue clarificador ver cómo dirigentes como Massa y Pichetto se habían ido. Yo a Massa no lo conozco, a Pichetto lo conozco. Tuve la oportunidad de estar en su oficina en el Senado hace 2 meses diagramando lo que era consenso federal. Fui a consultarle quiénes eran sus representantes en la provincia de Entre Ríos,
y la verdad es que el tipo en esa charla, lejos de hablar sobre Macri, lejos de hablar sobre una posibilidad de formar parte del gobierno de Cambiemos, todavía hablaba de Roberto Labaña, la alternativa. Creo que esos dirigentes con esos vicios de la construcción de poder son los que hoy no le hacen bien a la ciudadanía y son de ninguna manera los que van a traer soluciones superadoras a lo que ya venimos viviendo. Nosotros hoy, si a mí me preguntás, yo tengo una postura claramente opositora, por ahí con un tinte distinto al que se puede consolidar desde la alternativa que propone Fernández, pero no me cabe duda que el país necesita un gobierno superador. Tenemos un gobierno que ha centrado su actividad económica a la timba financiera, eso le hace muy mal, no solo a lo monetario en el país, le hace muy mal a la cultura, ver en qué términos los ciudadanos discuten de economía en la República Argentina, preocupados por el precio del dólar, sin estar preocupados por cómo reactivamos la industria nacional. Un gobierno que habló de inversiones, de lluvia de inversiones, y la lluvia de inversiones ha sido de adentro para afuera. Se nos han ido 60.000 millones de dólares por año desde que gobierna Macri. Entonces, cuando uno discute esas cosas, yo tengo que descartar absolutamente la posibilidad de formar parte de un gobierno con Mauricio Macri, pero también tengo muchísimas diferencias. Junto a muchos peronistas tenemos diferencias con la fórmula Fernández, y por eso definimos crear esta alternativa que lleva a Roberto Labaña como candidato a presidente. Juan Carlos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buen día y bueno, que tengan buen mes, buen agosto, y ojalá estemos muy iluminados con la elección del 11. Bueno, Juan Carlos Belliar, hombre del socialismo, ha asociado en este caso a Consenso Federal, que es el partido que está encabezado por Roberto Labaña. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. A los gurises nos gusta aprender jugando. En casa, en el cole y en el barrio aprendemos con Educando el Movimiento. Cuando jugamos, las palabras y los números son más divertidos. También aprendemos música y hacemos dibujos llenos de colores. Y podemos correr, saltar y jugar cuando hacemos ejercicio. Todos lo hacemos con nuestros amigos. Y con los profes que nos ayudan a sacar mejores notas. En todo Entre Ríos aprendemos con Educando el Movimiento, porque la educación es nuestro compromiso. Gobierno de Entre Ríos. Ingresá al fascinante mundo de la belleza. Convertite en un profesional estilista. Inscripciones 2019 para Concepción del Uruguay y Colón. Duración 12 meses o cursos acelerados de 8 meses. Para mayor información del plan de estudios y costos, comunicate al Facebook Instituto de Belleza y Academia Formación de Estilista Nicho Smart. Acércate a nuestra dirección Perú 32 o comunicate al 03442 42 12 44. Molino Aventuras, el parque aéreo más grande sobre la costa del río Uruguay. Circuitos de juegos para todas las edades, con distinta dificultad y adrenalina. Puentes aéreos, tirolesas, palestra y caída libre. Acción, emoción y desafíos. Molino Aventuras. Una experiencia única, novedosa y diferente para la diversión de toda la familia. Toda la familia. A 44 kilómetros de Concepción del Uruguay, Molino Aventuras. Entrada libre. Consulta valores de circuitos por personas y horarios en nuestro Facebook. Molino Aventuras. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. RUS Digital. Sumamos calidad a tu experiencia. TT está muy bien asegurada en RUS. Busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone.
Desde Concepción del Uruguay,